Muy buenas familia, hoy os traigo una receta para que os comáis unos fideos en casa espectaculares, os va a encantar, así que vamos con ella. Bien, lo primero para hacer los fideos es hacer un buen caldo. Para hacer el caldo ponemos agua en una olla, le añadimos todos los ingredientes del caldo y una vez que nos rompa a hervir lo tenemos cocinando 45 minutos. Bien, mientras se nos va cocinando el caldo, vamos a coger el pimiento rojo y el pimiento verde y los vamos a picar en daditos bien finitos. Una vez hemos picado bien finito, en taquitos bien pequeñitos los pimientos, hacemos lo mismo con las chalotas. Una vez cortada la chalota, se la añadimos a los pimientos, lo mezclamos todo bien. Ponemos una sartén al fuego con un poquitín de aceite y lo vamos salteando aquí hasta que esté completamente cocinado. Una vez cocinada la chalota y los pimientos, sazonamos, apagamos el fuego y lo reservamos. Bien, ahora ponemos agua y sal y un chorrito de vinagre de limón en una olla y cuando empiece a hervir el agua, cocemos 2 huevos. Una vez cocidos los huevos, los reservamos en un platito. Una vez tengamos el caldo hecho, retiramos todo y nos quedamos con los champiñones, el pollo y las zanahorias. Ponemos el caldo al fuego y cuando nos empiece a hervir, le añadimos los fideos. Mientras el caldo nos empiece a hervir, cogemos los champiñones, cortamos así a la mitad y los volvemos a cortar así a la mitad. Una vez cortados los champis, vamos con las zanahorias. Las zanahorias las vamos a cortar así en rodajas, ¿veis? En rodajitas finas. Y por último el pollo lo vamos a desmigar así con las manos, ¿veis? Lo vamos a ir desmigando todo. Una vez hecho esto, ponemos nuestra sartén con las chalotas y los pimientos al fuego a calentar. Una vez caliente le añadimos los champiñones, la zanahoria y el pollo y lo vamos salteando. A los 5 minutos apagáis ya el fuego del salteado. Una vez hechos los fideos, colamos el caldo, añadimos los fideos al salteado, ¿veis? Los vamos mezclando todo bien. Una vez bien mezclados los fideos y el salteado, pelamos los huevos y los vamos a cortar así en rodajas. Una vez hecho todo, lo que nos queda es rellenar la fuente con nuestros fideos, ponerle el huevo cocido por encima e ir vertiéndole nuestro caldo, ¿veis? Añadiéndole el caldo. Bien, y este es el aspecto final de esta receta de fideos espectacular que os va a encantar. Dejadme un like, suscribiros, que os lo agradezco mucho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.